Ya la propuesta o el proyecto de reforma pensional era per se malo, malo cuando se aprobó en el Senado de la República. Pero lo peor aún, y es lo que sucedió en el día de hoy, es que la Cámara cogió el texto del Senado y no debatió absolutamente nada, no introdujo los cambios que necesitaba esa propuesta de reforma pensional. Pues amigos, la mala noticia es que lo que quedó de verdad es muy peligroso para el país. Es cierto que se incorpora el beneficio para los adultos mayores, que como lo he dicho varias veces no necesita reforma pensional. Es cierto que se evita en parte la competencia malsana entre AFPs y Colpensiones. Y es cierto también que se ataca a esas megapensiones, se eliminan esas megapensiones. Eso es verdad y eso es positivo. Pero ojo a esto, lo malo que ya tenía la reforma en el Senado y que habíamos invitado a que la Cámara le hiciera ajustes, quedó. Nada se dijo, nada se modificó de los regímenes especiales. Se mantuvo ese régimen semicontributivo que no motiva el ahorro, en donde a diferencia de lo que sucedía hasta hoy, no le van a hacer devolución de ahorros ni de intereses a las personas que han cotizado parcialmente o antes de las semanas que deberían cotizar en su totalidad para poderse pensionar. No motiva el ahorro pensional. Tampoco se modificó el umbral que quedó en 2.3 salarios, un umbral además sacado de la manga entre el promedio de lo que proponía el gobierno y la oposición sin ningún rigor técnico. El problema de esto es que a partir de ahora se acabó la libertad para elegir y ya no podremos elegir dónde llevar nuestros ahorros pensionales, a quién entregarle el ahorro pensional. Se lo vamos a entregar a quien no lo sabe administrar. Eso es muy peligroso. De paso, además, se acaba el crédito y el ahorro de largo plazo en nuestro país. Pero además se aprobó una reforma que a toda luz es insostenible fiscalmente. Ya lo he dicho, cuesta al año adicional cerca de 54 billones de pesos en el momento de mayor costo para el país. Eso significa, apreciados jóvenes, que ustedes asumen la carga de esta reforma pensional. La juventud de hoy asume la carga de la reforma pensional. ¿Por qué? Porque le va a tocar multiplicar los costos de sus cotizaciones, o le va a tocar asumir 4 reformas tributarias, por lo menos, o le va a tocar aprobar una nueva reforma pensional que haga lo que esta no hizo, modificar los parámetros, la edad, los aportes, entre otros temas. Pero lo peor de todo es que con la aprobación de hoy del texto del Senado, quedaron los errores del texto del Senado. Y los errores no son menores. Quedó un mico de un impuesto a varias de las pensiones en nuestro país. Quedó también la inconstitucionalidad e inconveniencia, que la dijo el gerente del Banco de la República, de que el banco no puede administrar esos recursos del ahorro pensional. Quedó también ese último artículo que se aprobó en el Senado de la República para aprobar esta reforma. Se necesitaba esa moneda de cambio y se aprobó un artículo que cambia la bobadita del sistema pensional para el 41% de la población del país, afros, indígenas, también campesinos, entre otros. 41% de la población va a tener ahora un nuevo sistema pensional. El problema es que ese artículo se aprobó sin valoración de costos, sin la organización operativa, sin una evaluación del impacto fiscal, un artículo que realmente puede ser pues un costo que no puede asumir en este momento la nación. Me parece que es irresponsable por parte de la Cámara haber aprobado sabiendo que esos errores estaban incluidos en la propuesta de reforma pensional. Lo peor aún es que esta propuesta y el procedimiento que se siguió no admite en análisis en derecho una posibilidad de que sea exequible esta propuesta de reforma pensional. Entre otras, además, porque no se debatió el texto en su integridad. Tampoco se anunció la suficiente ilustración a la Cámara de Representantes. Tampoco se cumplió con el principio de publicidad. Quiere decir que esta reforma pensional, como fue aprobada, dejó peor el documento de lo que se tenía previsto. No corrigió los errores que se tenían en el Senado de la República y que además la Cámara había ya detectado en las comisiones de la Cámara de Representantes donde se habían hecho los ajustes correspondientes. Y claramente no solucionó el problema de insostenibilidad fiscal del modelo. Colombia queda con una pésima propuesta y proyecto de reforma pensional.
triste por el país, pero sobre todo triste por la juventud, que tendrá que ser el Paganini de esta reforma pensional.